Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando Ya Somos Grandes, un programa fundamental en una semana fundamental en la República Argentina. Lamentablemente el día de hoy tiene un récord de muertos y vamos a hablar de todo lo que se está discutiendo. Vamos a hablar de la vacuna, vamos a hablar de las clases, vamos a hablar de los cierres. Vamos a discutir también con algunos de los invitados que están aquí el día de hoy, porque hoy es un día de luto. 537 personas murieron, según la información oficial, en las últimas 24 horas. Y es un programa importante también porque ha venido una persona que la última vez que vino nos hizo reflexionar, nos hizo pensar, y está bueno volver a encontrarnos con él en este contexto donde la educación está puesta en esta discusión tan mezquina, tan fea, donde pareciera que en realidad se están discutiendo un montón de otras cosas, sino lo que más importa, que es el futuro de los chicos. Me estoy refiriendo a Mateo Salvato. Mateo, gracias por venir. ¿Cómo andas, amigo? Es columnista de mi programa en la radio, yo le digo La Joyita, y no te defrauda. La última vez que estuvo con nosotros lo viste. Vale la pena escuchar a Mateo y mucho más en medio de este barro, en medio de este lío, en medio de este quilombo. Es la única manera de definirlo. Perdón por esta palabra, pero lo vas a escuchar y vale la pena. En un segundo vamos a estar hablando con Luis Juez, también una persona importante de la oposición. Vamos a hablar con Eduardo López. Eduardo López es un médico que nadie puede negar su prestigio, que ha asesorado al gobierno en materia de pandemia y que además es uno de los médicos más importantes del Hospital de Niños. Hoy Eduardo López nos va a contar cuál es la verdad con el COVID y los niños. Se está hablando mucho de todo esto y a todos nos preocupa cuando se trata de los chicos. Pero lo que te va a contar Eduardo López es importante y va a ocurrir en un segundo nada más. Y además en este programa Patricia Bullrich, presidenta de PRO. Gracias, Patricia, por estar acá. Por favor. Vamos a charlar de un montón de cosas, por ejemplo de las PASO, porque parece que ocurrió una cosa esta tarde, pero Patricia Bullrich tiene otra cosa para decir. En un segundo te vas a enterar y te vas a sorprender muchísimo. Te vas a sorprender muchísimo con lo que te va a contar Patricia Bullrich sobre la cuestión vinculada a las elecciones PASO en la República Argentina. Pero quiero arrancar con un pequeño editorial, como siempre, y quiero hablarte de la politización de la vacuna. De esto que está pasando con la vacuna y que ayer se vio con una ferocidad muy complicada con un tuit del presidente de la Nación, Alberto Fernández. En realidad es un retweet, pero vale igual. Ustedes saben que Alberto Fernández maneja su propia cuenta de Twitter, fue así siempre. En la época incluso en la que le decía a la gente vos sos un pelotudo, vos sos un forro, vos sos un tarado con vista al mar, o que a las mujeres las mandaba a cocinar y qué sé yo. O cuando le dijo gordito lechoso a Johnny Viale, o cuando retuiteó un video donde a mí figurativamente me pegaban trompadas en una discusión con el jefe de gabinete Santiago Cafiero, en la que finalmente quedó claro que Santiago Cafiero no tenía un milímetro de razón. Y ayer apareció esto. Ya lo viste, no te quiero hablar de esto específicamente. Pero quiero que hablemos de lo que esto significa. Y esto significa que ha habido en la Argentina, desde el comienzo del proceso de vacunación, una politización que nos llevó a este fracaso en el plan de vacunación en nuestro país. Primero, y esto está reconocido por Cristina, hubo una utilización geopolítica del plan de vacunación. Se eligió a Rusia y a China por sobre otras vacunas por una cuestión ideológica. Lo dijo Cristina en aquel famoso acto. Dijo, miren, finalmente, después de tantas cosas que se dijeron, después de tanto que nos quejamos, son los rusos y los chinos los que nos están vacunando, como una reivindicación política. Y esto que mostraba el presidente, que quiero que volvamos a verlo, insiste sobre este punto. Tratan de instalar que ellos son magnánimos y que le van a dar la vacuna incluso a los que no piensan como ellos. Entendemos que lo que está ahí es un gorila. Como si fuera una concesión que hace el gobierno, como si el gobierno no estuviera obligado a vacunar a todo el mundo. Y como si los problemas con la vacuna en la Argentina no fueran todos culpa del gobierno, porque insistimos con este punto. Es verdad que en el mundo hay una complicación enorme para conseguir vacunas, eso nadie lo duda. Pero acá hicimos cosas y cometimos errores, nosotros solitos, errores no forzados. Haber priorizado la ideología, haberse negado a comprar las vacunas de Pfizer, que todavía no sabemos por qué, haber comprado menos vacunas de COVAX, porque dijimos, ¿para qué 50 millones? Si total nos van a sobrar, entonces compramos menos. Finalmente no tenemos las que necesitamos. Y sobre todo porque esta semana ocurrió por segunda vez una cosa que ayer marcaba Jorge Lanata en Telenoche, y quiero remarcar este punto. Otra vez un laboratorio privado anuncia que va a participar del proceso de fabricación de la vacuna, en este caso de la Sputnik V, y el gobierno lo presenta como si fuera una vacuna estatal, como si fuera una victoria política, como si el gobierno hubiera ayudado de alguna manera a que esta vacuna existiera.
o a que esta vacuna tuviera la posibilidad de existir. ¿Se acuerdan que había pasado lo mismo con la vacuna de AstraZeneca? Que parecía que era una vacuna estatal y en realidad era de un laboratorio privado. Bueno, ahora pasa lo mismo con la vacuna de Richmond. Esto lo contaba Jorge Lanata y lo apoyo, lo suscribo. Parece que generan una épica en la cual la vacuna la hizo la República Argentina, la hizo el Estado, la hizo el gobierno. Y en realidad la hizo el sector privado. Y la hizo el sector privado, o la hará eventualmente el sector privado, en el contexto de un gobierno que desprecia al sector privado, que le hace la vida imposible al sector privado, que le carga todas las dificultades y todos los sacrificios de la pandemia al sector privado, que cada vez que puede le muerde un pedazo, que cada vez que puede le pone una pata encima para que no crezca. El mismo gobierno que dice que no cree en el mérito y en el progreso, y ahora se arrogan esta idea de que la vacuna es de alguna manera estatal. Yo escuchaba el otro día que decían, una persona que se autodenomina periodista decía, bueno, está pasando un fenómeno muy particular, que es que quien recibe la vacuna deja de criticar a Alberto Fernández. No lo decía en chiste, lo decía de verdad, lo decía como diciendo que la vacunación iba a cambiar la posición ideológica de las personas. Y eso primero es subestimar a la gente, y segundo es no entender que las vacunas no tienen ideología. En todos los países del mundo donde tienen vacunas, vacunan, ¿eh? Donde no hay peronismo, también la gente es vacunada. Donde no gobierna Alberto Fernández, también la gente es vacunada. No es un mérito, no es algo que nos conceden. Bueno, vacunamos también a los que no piensan como nosotros. Es muy ofensivo ese mensaje, como si fuera algo que nos concede. Vamos a vacunar a todos, incluso a los que no nos quieren, dice el presidente con el tuit de ayer. Lo dice de una manera vulgar, porque es lo que le sale más rápido. Pero por supuesto que hay que vacunar a todos. Y sobre todo este mensaje es raro y es peligroso en un país donde hay muchas personas de riesgo que no han sido vacunadas porque se vacunaron a los amigos, se vacunaron a los militantes, se vacunaron a chicas voluptuosas cercanas a diferentes hombres del poder en diferentes municipios, en diferentes lugares. Entonces es doble o triplemente ofensivo. Y por último, hay algo muy importante y esto quiero que lo hablemos con Eduardo López, a quien le doy la bienvenida en este momento. Eduardo López es especialista en pediatría, es uno de los hombres más importantes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y le quiero preguntar porque se habló mucho esta semana sobre el aumento de casos de COVID en chicos, en niños, y esto preocupa. Y toda la verdad sobre este asunto te la va a contar Eduardo López. Eduardo, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Diego, gracias por convocarme y saludo a toda la mesa. Por favor, gracias a usted. Me cuenta qué pasa, usted en la radio me lo explicaba y por eso quise convocarlo de nuevo. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Es cierto que hay un brutal crecimiento de chicos contagiados? El tema es así, hay un importante rebrote a todas las edades y en ese aumento de casos los chicos acompañan al brote de la comunidad. ¿Aumentó el número de casos en chicos? Sí, aumentó, pero proporcionalmente se mantuvo en el rango habitual. Para que tengamos una idea, la incidencia de los chicos en esta pandemia es alrededor del 3% de los casos. Y para que uno tenga una idea de lo que está pasando en otras edades, entre 20 y 40 años representa el 49% de los casos. Esto entonces es obvio que los chicos en general no han direccionado ni han motorizado este rebrote, sino que han acompañado, diríamos, a la población general que aumentó, pero en sí mismo no está en la misma proporción que el año pasado. O sea, no hay un rebrote específico en los chicos, doctor. Es los mismos porcentajes que siempre, pero aumentan los casos generales y por lo tanto aumentan todos los casos. Los chicos también aumentaron, porque la mayoría de los chicos cuando usted le consulta se contagiaron en contagios familiares, contactos estrechos, diría, pero de ninguna manera son los que han iniciado el brote en este sentido. Lo mismo está pasando si uno analiza con tranquilidad lo que pasa en las escuelas. Hoy por hoy las escuelas, diríamos que no son tampoco las que han monitorizado ni han direccionado este rebrote, sino ha sido la comunidad en general y los casos que aparecen en la escuela son consecuencia o un reflejo de lo que pasa en la comunidad. O sea, no ha sido la escuela, a ver si lo entendí bien porque se me entrecortó, no ha sido la escuela lo que motorizó el rebrote. Definitivamente no han sido las escuelas que motorizaron el rebrote ni lo direccionaron. Las escuelas en general no han tenido muchos brotes, han aparecido casos porque son casos que vienen desde la comunidad hacia la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento? Si usted tuviera que describir en este panorama
Ya vamos a hablar de lo político, ya vamos a hablar de un montón de opiniones diferentes que podemos tener todos sobre lo que hay que hacer. Pero ¿qué es lo que más lo preocupa? Si usted tuviera que elegir un dato a mirar. No, yo diría, digamos, uno es que estamos en un rebrote importante donde el número de casos es alto, diríamos, y además tenemos una mortalidad, diríamos, alta, si bien uno puede decir que la mortalidad es el fin de una película, ¿no? En segundo lugar, creo que tenemos que tratar de dar mensajes segmentarios muy particulares a la gente joven, que es la que más se está contagiando en este momento, ¿no? Y cuando usted tiene muchos casos en un corto tiempo, es donde más tensa el sistema de salud. Porque el año pasado lo que tuvimos nosotros fue una meseta hacia arriba. En cambio, este año tenemos prácticamente una aguja. En prácticamente un mes y medio tuvimos una enorme cantidad de casos. Y cuando uno tiene muchos casos en el corto tiempo, tensa mucho al sistema de salud. Correcto. Por otro lado, tenemos que seguir vacunando. En esto hoy quiero dar una buena noticia también. Por favor. Se ha decidido dar la segunda dosis de la vacuna Sinopharm a los que lo recibieron fin de febrero, marzo, de tal manera de evitar ese tema de que se iba a extender la segunda dosis a 90 días. Creo que hubo una reflexión, diríamos, en ese aspecto, y creo que ha sido esto, es muy bueno, porque entonces sí uno optimiza la vacuna, porque en realidad estábamos haciendo algo, o íbamos a hacer algo que no había datos en el mundo, que es usar una dosis y a los 90 días dar otra. La muy importante, doctor. Creo que es una buena noticia, ¿no? Excelente, le agradezco. Y lo tercero creo que es un llamado a la gente. Creo que la gente tiene que empezar a tenemos que tomar de toda alguna conciencia de lo que es el alto cuidado, ¿no? El uso del barbijo, el distanciamiento social, diríamos, y evitar las reuniones, que son lugares donde hay casos, ¿no? Creo que en ese sentido mejorar la comunicación y hacerla segmentaria por edad, diríamos, creo que vale la pena. No es lo mismo la lectura que hace un adulto mayor de 60 años que lo que hace un adolescente de 30 años, diríamos, de 20 años, o un individuo joven de 30 años, ¿no? Me parece que esto hay que analizarlo con mucha conciencia. Y después yo haría un llamado a reflexión a todo el mundo, ¿no? No puede ser que una pandemia sea un partido donde aparezcan nuevas grietas en cada tema. Totalmente. No podemos generar grietas en cada tema porque además la gente no entiende qué está pasando. Entonces creo que en este sentido vale la pena parar un poco la pelota, si me permite el término futbolístico. Absolutamente. Pero realmente tratar de trabajar mancomunadamente en una pandemia, ¿no? Diríamos. Creo que en esto me parece que es muy, muy importante. Fíjense ustedes, otros países donde han logrado sentarse, han avanzado mucho más con el plan de vacuna, han logrado comunicar mejor. Así que si yo, desde mi humilde laburo ahí en el hospital de niños, que desde ya aviso que el hospital está colapsado por la cantidad de chicos, el hospital de niños se ha armado un programa con la dirección del hospital y el departamento de medicina, al cual hay 40 camas para COVID, que pueden expandirse a 60 si es necesario, y tenemos 8 chicos internados, 20%. Y en la terapia, gracias, hay 2 doctor, chicos solamente internados. Lo estoy recibiendo medio mal, pero me parece súper importante todo lo que dijo. Haber puesto en contexto todo esto, haber dicho que en Le Gutiérrez no están en crisis con las camas, haber dicho que los chicos no están en un especial rebrote, sino que es el mismo porcentaje de casos que había el año pasado, solo que hay más casos generales y sobre todo que los contagios en niños no tuvieron que ver con la presencialidad en los colegios. Y lo llamamos justamente Eduardo López por esto que decía al final, porque no se trata de grieta, no se trata de opiniones según a quién votaste o a quién querés votar en las elecciones de este año. Es un hombre que asesoró al gobierno, que lo sigue haciendo, que nadie pueda acusar de estar cerca del macrismo, ni de la oposición, ni de ninguna cosa que el gobierno pueda sentirse ofendida. Es una persona que cuenta lo que ve en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, por eso lo importante, lamento esa falla en la comunicación. Bienvenido, Osvaldo Bazán, espectacular tenerte como siempre. En un rato, Mateo Salvato, vale la pena que te quedes escuchando a Mateo en este contexto donde la educación y los chicos y el futuro están puestos en discusión. Patricia Bullrich, buenas noches. Luis Juez del otro lado, buenas noches.
Patricia, ¿qué pasó con las PASO? Ahora hablamos de la pandemia, pero ¿qué pasó con las PASO? ¿Arregló la oposición con el gobierno que se postergaran las PASO un mes y las elecciones generales un mes? No. No, lo que hizo el gobierno fue mandar un proyecto. Pero perdón, te interrumpo antes de la explicación. Porque vos decís que no, pero hoy en todos los portales de noticias, todos los canales, todos los periodistas, en base al comunicado de Cambiemos, decían, Cambiemos arregló con el kirchnerismo. Te puedo leer una kirchnerismo. partecita del comunicado, porque el Y ahora lo comunicado explica dice, Patricia. acompañaremos el corrimiento del cronograma y además solicitamos al oficialismo la inclusión de una cláusula que reasegure el compromiso del gobierno con el respeto de la legislación electoral vigente. Patricia. Bueno, lo que dice claramente el comunicado es que la única manera de que exista corrimiento es que haya lo que yo llamaría una cláusula cerrojo. Que eso pueda hacerse con una ley que no pueda cambiarse en el año electoral calendario. Esto significa que nosotros lo que no queremos es una manipulación. La idea de decir, bueno, esto se corre a septiembre, de septiembre a octubre, después vamos a noviembre y así sucesivamente. Es muy confusa la posición. No es entonces. confusa. Es confusa porque están diciendo en el comunicado que apoyan el corrimiento. Pero entonces la respuesta, ¿se acordó y un corrimiento? La respuesta es no. No se acordó un corrimiento. Nosotros le mandamos una propuesta al gobierno. El gobierno debe de contestar si va a aceptar que exista una ley que asegure que existe una cláusula inamovible que no se puede mover, y a partir de ahí se discutirá. Si el gobierno dice, no, yo no acepto esa cláusula, porque yo quiero mover si eso esto... ya se habló, Patricia. Eso ya se planteó en la Casa Rosada el día que fueron los opositores. No se habló de eso. Se habló de correr un mes las elecciones. No, pero no es así. No es así. Yo soy de la mesa de Juntos por el Cambio. Bueno, pero está comunicado, Patricia. Sí, yo soy de la mesa de Juntos por el Cambio y te estoy diciendo que ahora la pelota está en la cancha del gobierno. El gobierno debe decir si acepta una ley cuyo objetivo es que si existe un corrimiento de un mes, es con una cláusula de no moverla nunca Lo nuevo más. es lo de la cláusula, lo otro ya lo sabíamos. Pero no dice eso el Y además comunicado, boleta Patricia. única. Son dos cosas muy concretas. Digamos, es boleta única y además Pero entonces hay un comunicado que está redactado con una enorme que es confusión. confuso como mínimo. Porque todos los medios del país interpretaron que la oposición había acordado ya. No está acordado. No está acordado porque ahora esto que estás dando es un titulazo, Patricia. El gobierno tiene que contestar. Si el gobierno nos dice, yo no voy a hacer una ley que garantice al país, a la democracia, porque las leyes electorales son sagradas para la democracia, al país y a la democracia, que si existe esta posibilidad es con una cláusula cerrojo que durante todo el año electoral no se puede mover nunca más, nosotros no la votamos. Pero eso no dice el documento. Sí. Por lo que decía Santiago, Digo, esto baja, a ver, ¿qué quiero decir? Más allá de lo del documento, que evidentemente alguna redacción confusa tiene. ¿Esto cambia todo el panorama de lo que pasaba hoy a la tarde, lo que estás diciendo? Hay una condicionalidad concreta. Nosotros no nos vamos a sentar en la próxima sesión con el artículo que mandó Guado de Pedro. Nosotros le vamos a decir, si la ley dice que no se mueve durante un año calendario y se comprometen a que no se mueva, nosotros estamos dispuestos a correr la elección un mes. Ahora, si no existe esa cláusula, garantía constitucional, democrática, clara de que las leyes electorales se hacen entre todos y no las puede hacer un solo partido y la pueden volver a correr, nosotros no la votamos. Bueno, ¿Clarito? esto cambia todo. Está claro ahora, Patricia Bullrich, es presidente de PRO y es parte de la mesa de decisiones de Juntos por el Cambio. Y es el título de todos lados a partir de ahora. Insisto que leímos el comunicado, digamos. No estamos por eso digo, es una aclaración al comunicado que va a generar un montón de revuelo. Luis Juez, estás del otro lado, bienvenido, buenas noches, gracias por estar. Sabemos que tuviste una tarde complicada, te mandamos un abrazo y gracias por el esfuerzo también, Luis. ¿Qué pensás del tuit ese que mostrábamos nosotros del presidente ayer con la vacuna rusa, con el gorila y Putin, y esto que hablamos de la politización de la vacuna? Ahora se lo vamos a preguntar a Patricia Bullrich también. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos los que están ahí. Y la verdad que cuando el presidente se pone el militante pendenciero hace que uno le pierda el respeto. O sea, nosotros, yo te juro, Diego,
A mí me encantaría volver al Alberto Fernández del 20 de abril del año pasado, donde parecía que el tipo tenía la idea de que ante la incertidumbre, ante lo incierto, ante lo desconocido, ante la inminente tragedia, nos íbamos a cuidar espalda contra espalda entre todos. Cuando se pone en pendenciero, cuando se pone en puntero político, cuando baja el barro, la verdad que se desmerece la autoridad presidencial, entra en un chapoloteo donde uno no lo quiere ver a ningún presidente, aun cuando no sea el tipo que uno haya votado. La verdad que a mí me genera mucho... Y esto lo debería evaluar el presidente. Yo no tengo ni autoridad ni capacidad y por supuesto soy un 4 de copa para dar consejos, solamente le doy consejos a mis hijos, pero en los momentos trágicos que está viviendo el país, un presidente pendenciero es lo peor que le puede pasar a la gente, inclusive a su propia tropa. Porque nosotros no necesitamos un gallito de riña, necesitamos un tipo que nos ayude a transitar. Esta tarde tuvimos que llevar a la nena nuestra al médico porque tiene convulsión, está con fiebre y nos asusta. Probablemente tenga que ver con su cuadro histórico de milagro, pero a nosotros nos asusta. Y la gente tiene un miedo en el hospital, Diego. La gente está aterrorizada. La gente tiene un cagazo espectacular. Entonces, cuando escucha a un presidente como si fuera un barra brava, parado en el paravalancha, ¿viste? Haciéndote movimientos pélvicos, vos decís, loco, pero yo no quiero eso. Yo no quiero, tengo miedo. La gente tiene miedo porque no se vacunó, porque los grupos vulnerables siguen sin vacunarse, porque los equipos de salud no están completamente vacunados, porque los docentes no han visto la vacuna. Mi mujer es profesora de matemática, nosotros no la mandamos a dar clases para que se contagie y no la vacunaron. Con lo cual te quiero decir que necesitamos un presidente muy parecido al de abril del año pasado, donde inclusive este durísimo opositor se paraba frente al televisor a escucharlo porque tenía la sensación que me quería cuidar. Hoy no tengo esa sensación, tengo la sensación que cuando consiguen un poquito de ventaja te gritan el gol en la cara, ¿viste? Salen ahí y se te cuelgan del alambrado. Cuando consiguen un poco más de vacuna, cuando logran algún resultado, ya la oposición no le hace falta, el consenso no es necesario, el respeto es secundario. Yo no quiero tirar leña al fuego porque te juro, presiento, huelo e intuyo que se vienen momentos terriblemente complicados. No quisiera otros 60.000 en este año 2021, otros 60.000 muertos. O sea, así que ojalá recupere la calma el presidente, porque si él la pierde estamos jodidos, el que maneja el avión. Vos sabés, Luis, que dentro del equipo de comunicación de los asesores de Alberto Fernández también le proponían esto de dejar el teléfono un rato, que no se ocupara él de su Twitter. Lo están pidiendo varios ministros, varios asesores, le dicen sáquenle el teléfono a Alberto Fernández. Esto tiene que ver con el retweet que, bueno, después finalmente borró. No hay una explicación clara de por qué hizo ese retweet. Hay quienes dicen que se lo quiso mandar a alguien, bueno, no está muy claro. Lo cierto es que, como vos decías, Diego, él maneja su propio Twitter, que es algo que también se discute por qué no hay un equipo que le maneje la comunicación también en sus redes sociales. Generó mucho revuelo y hay gente que le está diciendo directamente a su gente de confianza, sáquenle el teléfono a Alberto, justamente para que no entre en conflicto de esta naturaleza en medio de una pandemia monstruosa y con una economía cada vez con más problemas, con suba de inflación, desempleo, etc. Ni hablar, vos sos un súper tuitero, Osvaldo. ¿Cómo se vivió en las redes? Fue un escándalo, explotó todo eso. Sí, al momento que pasó, en realidad lo que pasó al principio es que nadie creía que fuera cierto. O sea, esto no debe haber sido él. Sí. ¿Cómo vas? Digo, ¿cómo? Ya lo conocemos y todo, pero es mucho. Digo, Putin con una aguja, en la mano, digo, hay un tipo que se está por morir en Rusia justamente porque lo envenenaron. Digamos, el presidente puesto como un ayudante de un presidente de una potencia extranjera y con un gorila adelante, digo, nadie pensó al principio que eso era de verdad. Como las redes se prestan muchas veces a la fake y todo a la eso. fake y todo eso, bueno, alguien le puso hasta que efectivamente se comprobó. Digo, y vos decís, pará, tiene que haber un respeto por la investidura presidencial que tiene que empezar por el propio presidente. Digo, no es como nosotros, un gordo tirado en el sillón de su casa mientras come porquerías. Digo, es el presidente. Digo, y la verdad, él mismo se ha faltado respeto, con lo cual, porque además hay otra cosa que pasa con Twitter. No es solo para nosotros 4 que estamos acá, es para el mundo. El mundo vio que el presidente argentino hizo esto. Al día siguiente, Biden, hablando con él, se levanta y se va. ¿Qué fue lo que pasó hoy? En la videoconferencia que había hoy, sí, se fue antes de que hablara Alberto Fernández. Cuando iba a hablar Alberto Fernández, Biden se levantó y se fue. Yo no sé si fue porque alguien le contó esto,
Pero Biden se levantó y se fue. Ujú. Patricia, hay una politización de las vacunas. ¿Cuál cree que es el problema hoy en la Argentina? Porque ahora lo vamos a discutir también. Hay cierto sector de la oposición que está hablando de abrir cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. La presencialidad para mí es sagrada. Otras cosas En creo las que escuelas. se podrían cerrar. La presencialidad en las escuelas, naturalmente. Otras cosas creo que sí. Pero, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Cuál es la principal crítica que vos En hacés? primer lugar, yo sacaría la palabra politización. A mí me parece que lo que hay es una partidización, una kirchnerización de la vacuna. La vacuna desde el primer momento fue tomada por el gobierno, apropiada por el gobierno como si fuera algo de ellos, que ellos habían conseguido, como si el gobierno fuese autónomo de los aportes y de los impuestos que pagan los ciudadanos para pagar los bienes y servicios que nosotros tenemos, como si ellos produjeran la vacuna y se apropiaran de esa. Entonces, la palabra correcta es partidización. Bien. Porque, ¿cómo empezó la partidización? La vacuna no se da en los hospitales, la vacuna no se da en los centros de salud, la vacuna se da en lugares especiales, manejada por personal especial, que en general tiene vinculación política con el oficialismo. Vos vas a Tecnópolis, que le toca a determinada gente Tecnópolis, y cuando te das la vacuna te pasan en una pantalla películas de las madres de Plaza de Mayo, discursos de Kicillof, propaganda oficial, 678 de la vacunación. ¿Por qué un ciudadano tiene que ir a darse una vacuna y tiene que recibir ese mensaje? Por otro lado, ¿por qué tienen que contratar personas que son de una determinada agrupación política cuando hay un montón de personal del Estado que estaría en condiciones de dar la vacuna? ¿Por qué, por ejemplo, cuando Horacio Rodríguez Larreta le dijo al presidente de la Nación: presidente, la ciudad tiene la concentración mayor de adultos mayores de todo el país, nuestra proporción de vacunas es inferior a nuestra población, por favor, le pido que me dé más vacunas? Le dijo: bueno, le voy a dar más vacunas, pero no al gobierno de la ciudad, que ya tenía organizado un dispositivo, sino al PAMI. Quiere decir que en vez de, digamos, darle más vacunas a lo que está organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como sistema de vacunación, con personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hace es decir: se la doy, pero a los míos. Se lo doy a Volnovich. Hoy sale Volnovich a decir: preparé todo y no vino nadie, ¿no? Qué raro que estén los vacunatorios. Claro, porque si la Ciudad de Buenos Aires anuncia que le va a dar la vacuna a todos los mayores hasta 80, después a los mayores hasta 70, después a los mayores hasta los 65, esta paralelización del PAMI lo que hace, hoy decía, había en las heladeras vacunas que nadie consumía. Entonces, la palabra correcta es haber querido o querer apropiarse como si fuera propia. El avión, las banderitas en el avión, los aviones de aerolíneas argentinas más caros, los lugares específicos, las películas en los lugares, las pecheras de la cámpora. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos: a ver, el Estado, ¿qué es el Estado? El Estado es la suma de los dineros que todos los argentinos ponemos para, digamos, tener bienes y servicios que usamos entre todos. La apropiación del Estado es una idea autoritaria, absolutamente autoritaria, antidemocrática, donde el Estado aparece como adueñado por quienes gobiernan. En este sentido, yo no pongo responsabilidad en Juntos por el Cambio, más que justamente en denunciar la partidización de la vacuna. Quiero hablar un ratito con Mateo Salvato. Mateo labura conmigo en la radio, nos conocimos en un laburo juntos, viniste acá hace ¿cuántos? 6 meses más o menos. Pues algo más así. o menos 6 meses. Fue un boom escucharlo, tuvo como 6 millones de reproducciones en YouTube. Te pasaron cosas lindas además en la vida personal con respecto a este programa, pero me lo contás en la radio a eso. Y la idea que traemos nosotros es que vale la pena escuchar a Mateo, porque Mateo siempre me habla a mí de algo que a mí me interesa mucho, que es optimismo fundamentado.
optimismo con datos, no solamente por el querer estar mejor, sino porque Mateo y un montón de chicos como Mateo de verdad apuestan por este país, de verdad apuestan por el esfuerzo, de verdad apuestan por el sacrificio y por el mérito. Y quiero escucharte un poco, ¿qué sensación tenés de todas estas discusiones, de esta situación tan fea, con tantas muertes, con tanto miedo, con tan pocas vacunas, con tan poco acuerdo? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, Diego, vos sabés, pues nos conocemos, que a mí me gusta mucho el optimismo fundamentado, basado en información y en datos, no por optimismo per se, pero permitirme desviarme un segundo. Lo que quieras. No quiero repetirme esa vez que estuvimos acá y ese video que se hizo tan viral, tal vez va a tener alguna similitud, pero traspolado a la realidad o a la coyuntura actual, Israel se está sacando los barbijos en la calle. Nosotros estamos discutiendo el retweet del presidente. Ujú. O sea, ¿Y eso por qué? Hago una pausa ¿Cómo vamos a otro por lado? lo dramático que me parece, Ujú. digamos. Porque hacer política, no con una vacuna, porque no me quiero meter en la palabra vacuna porque es lo puntual, que igual totalmente, o sea, es muy relevante, estamos pasando una situación sanitaria tremenda con un montón de muertos, muy difícil. Pero hacer política con una vacuna, con la educación y meter esos temas que no pueden ser parte de la grieta, que vos sabés, porque lo hemos hablado muchas veces, para mí es un invento nefasto, que sirve a un 0,% de la población del país, mientras todo lo demás, el sector privado, de la gente a pie, nos revolean de un lado para el otro. Y la verdad, discúlpame que me pongan este tono, que a mí me gusta siempre transmitir cosas optimistas, pero ¿cómo se llama este programa, Diego? Ya somos grandes. Ya somos grandes, viejo. O sea, no puede ser. Y te lo estoy diciendo yo, que como decía Luis, que le mando Sos un el abrazo menos grande. grande de todos. Soy el menos grande y soy un 4 de copa. ¿Quién soy? No soy nadie. Yo no tengo un cargo, no sé gestionar lo público, no tengo ni idea. Tengo 22 pirulos, no soy nadie. Y ya somos grandes. No puede ser que politicemos la vida de la gente, que politicemos la educación de los pibes, porque estás hipotecando el país. O sea, no hay beneficio personal que lo justifique de ninguna manera. No, de ninguna manera. ¿Cómo Y eso, viviste el tema de las clases? Porque vos, además de todo esto, además de ser un capo en robótica, además de un montón de cosas, laburás en un colegio, laburás en Sí. ORT, laburás con chicos, sos parte del departamento de innovación de una escuela que la innovación es muy importante, como la escuela ORT. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vieron? Sé que en ORT hubo mucho revuelo, mucho Sí. movimiento de padres y de alumnos pidiendo por la presencialidad. mira, a mí me parece que a los argentinos lo que nos pasa mucho es que nuestras discusiones las basamos constantemente en ideología y opinión. Yo no voy, primero porque obviamente no soy experto en la materia, soy director de innovación de ORT, pero no soy experto ni en educación ni en temas epidemiológicos, con lo cual no puedo aportar variables importantes o relevantes o confiables al respecto de ninguna de las dos. Obviamente yo estoy convencido de que la educación tiene que ser presencial. No porque lo opine ni porque lo crea, sino porque acabamos de escuchar al doctor que decía exactamente que lo dijo él y lo dijo basado en datos, una persona que sabe, no yo, que la presencialidad en las escuelas, en las instituciones educativas, no se traduce en más contagios o un aumento de los contagios en la población general. Entonces, si ese es el dato, ¿cuál es la discusión? O sea, si el dato está fundamentado, es real, existe, se puede contrastar, no puede ser que también, aparte de politizar la salud de la gente y politizar la educación, politicemos datos que son concretos. Vos, para cualquier cosa, yo, si me tengo que encasillar en algún lado, es en el sector privado. Yo tengo una pyme, somos 10 personas, laburamos para ayudar gente con discapacidad. Ese es nuestro trabajo, ese es mi espacio. Y vos gestionando una compañía, yo que soy un pichi, acabo de empezar y estoy aprendiendo, gestionás con datos, con data. Mirás la data y en base a la data gestionás. Lu. Mateo, ¿qué te pasa primero en tu trabajo áulico? ¿Qué te pasa con un alumno presencial? ¿Y qué te pasa con un alumno que trata de construir colectivamente conocimiento de manera virtual? Entiendo claramente que no es lo mismo. Y vos mencionaste otra cosa recién, que es esta aplicación que es para ayudar a personas con discapacidad. ¿Y qué te pasó cuando el presidente Alberto Fernández dijo que los chicos con discapacidad, era una frase más amplia, ¿no? No entendían nada, una cosa así dijo. No, mira, bueno, primero por la primera parte, a ver, obviamente nunca es lo mismo la educación virtual que la educación presencial. De vuelta, lo digo desde mi poco expertise soy docente hace muy poco. Ni siquiera sé si me da el tupé para decir que soy docente, pero doy clase hace poco, mejor dicho. Pero vamos a hacer una salvedad. ORT es, desde mi punto de vista y perspectiva personal, la mejor escuela del planeta. O sea,
no porque sea la mía, sino porque para mí lo es, pero fuera, y la de Diego, pero fuera de eso, es una escuela con un montón de recursos y un montón de capacidades y una inversión en tecnología e innovación constante hace décadas. Desde mucho antes de que yo naciera, digamos. Es una escuela que invierte en temas técnicos, en innovación, en ciencia y tecnología desde hace más de 50 años. Con lo cual, la migración a lo virtual para nosotros fue así. Claro, fue inmediata. A Ort no le costó nada. El problema de la discusión es, Como desde siempre mi son punto los de chicos vista, más pobres, los que menos recursos principalmente, tienen. Pero claro. obviamente, quienes menos recursos tienen y el sistema de educación pública que tan postergado está y tan diezmado ha estado durante tanto tiempo en nuestro país, ¿no? Que es una aberración, de vuelta, la politización de la educación. De todos lados, ¿no? De vuelta, yo trato siempre de evitar, siempre se lo digo a Diego en el programa, invento nefasto de la grieta, porque me parece un invento que de vuelta no sirve a construir nada, no puede construir nada ni a mediano plazo en un país que necesita a largo plazo. O sea, fíjate, y no lo digo por criticarlos a ustedes, ¿no? Porque lo hablamos la otra vez, hay que hablar de la diaria, no podés no hablar de situaciones complejas como las que suceden en nuestro país. Pero no puede ser que vos cambiás de canal, abrís Twitter, abrís Instagram, no hay nada que se refiera a inversión a 20 años, inversión a 10 años. Pensamos en cómo vamos a armar. ¿Qué pasa si hay una epidemia de acá a 50 años? Estamos armando un ecosistema científico-tecnológico que pueda suplir la demanda. No estamos haciendo nada que sea de acá a 10, 15 años, porque nosotros pensamos constantemente, desde siempre, no desde ahora, desde mucho antes de que yo fuera un proyecto, en las próximas elecciones y nunca pensamos en las próximas generaciones. Vos fíjate que todo, perdón, cierro con esto, constantemente, la conversación al segundo, no importa qué gobierno, qué gestión, da igual. Otro problema que también tenemos es que no separamos Estado de gobierno, esa es otra cosa muy grave, pero ¿qué gobierno asume? La conversación automática a partir del 11 de diciembre es ¿qué se hace para ganar la siguiente elección? Todo el tiempo. Digamos, todo el tiempo en la vida en sociedad. Entonces, así no podés construir absolutamente nada. Y eso es hipotecar a los pibes, a las pibas de nuestro país, ergo, a nuestro país, de acá a muchas décadas para adelante. Yo coincido, Mateo, con vos con eso de que la grieta no nos permite avanzar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que podamos obviarla. Porque vos en un momento decís, bueno, están los datos, fijémonos en los datos. Los datos dicen, como decía recién el doctor, los chicos pueden estar en la escuela y eso no es un problema. Ahora bien, vos decís eso, el gobierno de la ciudad dice eso y el gobierno de la nación dice otra cosa. Total. Entonces, no es que uno quiera ponerse en un lado o del otro de la grieta. Cuando alguien te dice las cosas con datos y el que te responde sin datos, ya está la grieta. Y yo, si esa es la grieta, estoy del lado del que me da los datos. Entonces, digo, me encantaría que no lo hubiera, porque me encantaría que no hubiera un gobierno que me quiere mandar sin datos. Pero lo hay. No tengo la culpa de que lo haya. Total. Pero hay. Estoy de acuerdo. Entonces, si yo voy a pensar que, bueno, voy a superar la grieta, son todos iguales, hay un problema. Porque, digo, a mí hay un punto en que la grieta me parece interesante para saber dónde nos paramos con respecto al futuro. Yo sobre ese punto estoy muy de acuerdo, Osvaldo, con sí, lo que pero decís, una salvedad ahí. Y ahora quiero escuchar a Patricia y a Luis. Estoy totalmente de acuerdo con vos, 100%. A lo que yo voy con la grieta es, vos estás hablando, y con muy acertado, ¿no? Con mucha razón, sobre la grieta desde el punto de vista político, es decir, de los funcionarios públicos, ¿no? Lo que yo estoy hablando, lo que yo lo estoy encarando, es la grieta de la gente de a pie, que es la que al final importa. Porque, digamos, al final del día, lo que nosotros nos olvidamos es que la grieta lo que sirve es a convencer constantemente a la población de guerrearse entre sí y de atacarse entre sí al servicio de algo que no le termina sirviendo ni a un lado ni al otro, sino a un lado o al otro de quienes cavan la grieta. ¿Qué haces? Digamos, esto que has saltado ahora en los chats de Mami, que es la nueva red, digamos, que está moviendo la coyuntura política nacional. Digo, si cuando una madre dice, yo quiero llevar a mis chicos a la escuela porque los datos dicen que puedo llevarlo y necesito que el chico esté en la escuela porque ahí aprende, y lo que recibe es un insulto, digo, la verdad, no es que esa señora se quiera meter en la grieta. Totalmente. ¿Viste? Pero es lo que pasa. Digo, si nosotros no vemos
que hay una grieta, digo, va a ser muy difícil superarla. Y vos la grieta la superás cuando... Digo, la vez pasada habías dado el ejemplo que te había escuchado por televisión de tenemos que pintar el techo o algo así. Bueno, Sí, lo de la listo, gotera. vamos a pintar, vamos a arreglar la gotera, sumamos. Mirá, yo lo puedo hacer, pero si hay un tipo que me está pateando la escalera, no puedo. Es que fue justamente el ejemplo que yo puse. Si estamos todo el tiempo peleándonos entre quién puede tapar la gotera mejor o quién le patea la escalera al otro, no lo vamos a cubrir nunca. El problema es que ahí tenés una dinámica, una coyuntura que no se puede resolver. Digamos, es un acertijo que no puedes resolver con la grieta existiendo. ¿Entendés a lo que voy? O sea, La verdad yo que no está tengo buenísimo yo no tengo la respuesta, por algo no soy presidente, ni creo que lo Yo sea sí nunca. tengo quizás una A ver, respuesta. por supuesto. Y Luis, también te quiero Yo escuchar, sí Luis Juez, que estás del tengo- otro lado. Tengo Quiero quizás escuchar tu una opinión respuesta y también. me gustaría plantearla, Sí, claro, obvio. porque en la Argentina no siempre fueron las cosas así. Y hubo muchos momentos de problemas y momentos de convivencia democrática. Sin embargo, no es que la grieta sea que hay dos actores que se pelean. La grieta es la construcción de un modelo de poder donde hay uno que dice, yo soy el dueño de la verdad, yo soy la patria, yo soy la nación, yo soy lo único aceptable, yo soy el pueblo, y el que está del otro lado es el antipueblo, es el asesino, es el hijo de puta, es el que no puede hablar de determinadas cosas, es el que no puede participar de la vida política porque es una antipatria. Entonces, esa construcción, la grieta es una construcción para mantener un sistema de poder que haga que una determinada mayoría, que en determinados momentos es mayoría y en determinados momentos es minoría, se instale en el poder para hacerse de ese poder y tirar al otro afuera del país, afuera de la posibilidad del mundo democrático. El mundo democrático se construye con debate, se construye con desafíos y no solo con datos. Se construye con datos, con debate, con desafíos, con ideas. Y esas ideas lo que tienen como base es que vos aceptes que el otro puede tener una mirada que vos en determinado momento digas, qué interesante lo que el otro dice. La construcción de la grieta como sistema de poder lo que hace es que nunca el que construye la grieta dice que lo del otro tiene alguna validez. Lo del otro nunca vale, nunca vale. Per se es algo absolutamente inaceptable. Esa ideología de lo inaceptable es la ideología que lleva a los autoritarismos en el mundo. Es decir, acá en la Argentina, cuando construyeron la grieta, lo hicieron a través de la teoría que generó el famoso teórico, digamos, del derecho, que es Carl Schmitt, que es el teórico que inventó que la política se entiende en torno a la construcción de un enemigo. Y que ese enemigo vos lo tenés que invisibilizar, destruir, desarmar. Eso que pasó en la Argentina hace que la construcción de la grieta tenga, de parte nuestro, que no somos los que construimos la grieta, somos los que tenemos una mirada democrática del mundo, de la Argentina, somos los que decimos... Pero no se alienta la grieta desde la oposición, no se porque alentó muchas veces. esa Eso era lo mirada que de iba a la preguntar. grieta como si los dos fueran iguales, es una mirada absolutamente, desde mi punto de vista, equivocada. La grieta la construye el que necesita tener un enemigo. Nosotros no necesitamos tener un enemigo. A ver, ¿lo puedo Perdón, sumar a perdón, juez, Patricia? Nosotros no necesitamos tener Breve, un enemigo. sí. Nosotros no consideramos al otro como un enemigo. Nosotros consideramos que el otro es parte del mundo democrático y entendemos o podemos entender su manera de pensar a menos que te quiera matar. Pero- Digamos, cuando te quiere matar, ahí la política pasa a términos bélicos. Eso fue lo que pasó en Argentina, eso es lo que pasa en Venezuela, eso fue lo que pasó en Cuba, eso fue lo que pasó en todos los lugares, inclusive en Estados Unidos con Trump. Pero, Digamos, Patricia, o sea, desde ningún punto de vista, desde la oposición, ¿se fomentó en ningún punto, de ninguna manera, la grieta? no, lo que hace La figura de Cristina, por ejemplo. No, la oposición... O lo que decir que son No todo es- lo opuesto Pero a es que- ellos. es que Es la también oposición lo que tiene frente a una construcción ideológica de este tipo, justamente el gran error es pensar
que nosotros pensamos igual que ellos, que somos su espejo, su Pero contracara. yo Nosotros creo, no Patricia, somos disculpe, su contracara. con mucho Discúlpeme. mucho respeto, pero Sí, yo estamos también con mucho hablando, respeto. estamos hablando de la población de la Argentina. O sea, Pero- yo soy incapaz de creer que el 50% de la gente que votó al gobierno actual, cuando los sentemos en esta mesa, no se puedan poner de acuerdo en absolutamente nada. Pero es que Otra cosa es el funcionario público, estoy de acuerdo. Pero estoy totalmente de acuerdo. Vamos a discutir eso. Ponerse de acuerdo implica reconocerle al otro el carácter de actor social o actor político. Ujú. Si yo, digamos, no le reconozco al otro ese carácter, 100%. le reconozco el carácter de enemigo de la patria, 100%. una persona despreciable. Por ejemplo, un tuit de Baradel. ¿Mm? Baradel dice, Patricia Bullrich, hablando de educación, es como si fuera Videla hablando de derechos humanos. Pero Lo puso el martes. mi punto, Patricia, es A ver. Baradel no es el 50% de la gente que votó a Alberto. No, pero Esa es mi perspectiva. Lo que hay que entender con esta frase, Sí. con Estoy esta casi frase, sin tiempo, no. es el querer, digamos, es invalidar al otro Totalmente. en el debate público. Es un Yo puedo irrespetuoso, decir, a mí no absolutamente. me gusta Baradel porque creo que no ayuda a la educación, Total. no la ayuda. de Digamos, acuerdo. puedo decir, Baradel, digamos, es mejor tener a los chicos en el colegio y no militar. Sí, pero nunca digamos, compararlo con Videla. Nadie se lo ocurrió. absolutamente. a ver, semejante pero barbaridad. esa Pongo un lógica- punto acá solo porque estamos en Entonces- televisión y tengo que cumplir horarios, Bueno, está bien, lamentablemente. yo lo Sí, planteé porque me parece que es un tema teórico, Es muy interesante. profundo, y no quiero poner... A mí no me pongan en el mismo lugar de los que construyeron la grieta. Yo no la construí, no creo en la grieta. Juntos por el Cambio no cree en la grieta y no hace la grieta. Esa comparación y esa igualación es una mirada desde mi punto de vista totalmente equivocada. Está Lo buenísimo lindo, este Diego, debate, es que esté sí. en este espacio para Sí, por justamente supuesto, debatir esto, diferentes totalmente. posiciones, celebrar diferentes el miradas, estar diferentes en generaciones. desacuerdo y poder Hay de conversar. todo en este programa menos tiempo, chicos, así que vamos a ir rapidísimo a una pausa, me quedo con ganas de escuchar a Juez, va a ser en un segundo nada más, y Lucía Salinas. No solamente Máximo y Florencia pagan impuesto a la riqueza, sino que lo hacen en cuotas, cómodas cuotas y con un mes de gracia. Te lo cuenta en un segundo y la opinión del hijo. Ya venimos, dale. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Excelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Excelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En el Chaco y junto a las provincias del Norte Grande, lideramos el desarrollo reduciendo al 100% las contribuciones patronales para nuevos empleos. Chaco, gobierno de todos. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-62. Qué lindo poder debatir, qué lindo poder escuchar, poder charlar un rato cuando el programa toma vida y toma estos caminos. La verdad que está buenísimo. Luis Juez, el tema del Zoom es difícil porque yo quería escuchar también y que hubiera ahí un ida y vuelta. Luis, estás desde allá, estás en el Zoom ahí en Córdoba. Quiero escuchar tu opinión sobre lo que quieras, por supuesto, sobre todo esto que estuvimos conversando durante el programa, sobre el debate, sobre las vacunas, sobre lo que tengas ganas, Luis. No, yo primero de decirte que es mucha ventaja uno le da a los que están sentados en el piso. Es imposible poder debatir en internet. Pero no me quiero ir del programa sin decirte que en este país la grieta es ética, es moral, es de valores, de principio. Cuando vos querés justificar cualquier locura nada más que por tu pertenencia partidaria, estamos jodidos. El día que los argentinos descubramos que la verdadera grieta es moral, es ética, vamos a ser un país con grandeza, con destino.
Y créeme que te lo digo con absoluta pertenencia a donde estoy, soy un tipo formado, ideológicamente preparado, pero el problema de la Argentina es moral, es ético. Cuando vos querés justificar, sea del lado que sea, del lugar que te ponga, solamente porque piense igual a vos, quieras justificar cualquier cosa, vos te das cuenta por qué tenemos los problemas que tenemos los argentinos. El problema de la Argentina es un problema de valores. Algún día tendremos que trabajar. Mis hijos tienen un par de años más que Mateo y piensan exactamente igual que ellos. Exactamente igual que Mateo. Tienen la cabeza formateada de esa manera. Somos nosotros los viejos que los contaminamos porque creemos que podemos justificar cualquier cosa por nuestra posición ideológica y no se puede justificar cualquier cosa. Pero bueno. Gracias, Luis, es espectacular también escucharte. Quiero que vengas al piso apenas puedas, que ya estamos hace varias semanas tratando de coordinar, pero bueno, es difícil con la pandemia, los viajes, un montón de cosas. Gracias por el esfuerzo además, Luis, que has hecho hoy para estar en el programa y un saludo enorme a vos y a toda tu familia. Lucía, Máximo y Florencia. Velozmente. Pagan impuestos con cuotas, con mes de gracia, lo que quieren. El impuesto a las riquezas, el impuesto que impulsó Máximo Kirchner en el Congreso, con el que el gobierno busca recaudar 300.000 millones de pesos para el sistema sanitario en la lucha contra el COVID, le toca a Máximo y a Florencia Kirchner porque tienen un patrimonio que supera los 200 millones de pesos, pero pidieron a la justicia que les permitan entrar a un plan de cuotas, pagar con un mes de gracia y en 5 tramos ese impuesto a las riquezas. Máximo terminará pagando poco más de 8 millones de pesos, Florencia Kirchner poco más de 7 millones de pesos. Lo que argumentaron es que están embargados. ¿Por qué? Porque están procesados por lavado de dinero. Yo sabes que haría un wiper. Wiper es cuando pones un cuadradito abajo con la cara de Bazán todo el tiempo y que se llame meme cam. Porque las caras de Osvaldo son espectaculares. Espectaculares. Claro, van a pagar en cuotas, no lo puedo creer. Dios mío. El ahora 5 cuotas. El ahora 5 le podemos poner. Gracias, Patricia, por haber venido. Interesante debate. Gracias, Mateo. Joyita, por favor, como siempre, te espero en la radio. Gracias, Luis Juez, que está del otro lado. Gracias a ustedes, chicos. Quédate, Santi, si querés, para el pase, porque se viene un super pase con Luciana Geuna. Facundo Manes en el programa de Luciana, en verdad consecuencia, en un momento importante para reflexionar, para entender algunas cosas. Y algo que va a plantear Luciana que me pareció súper interesante. ¿Qué pasa cuando los científicos, que son los que hasta ahora nos vienen contando las verdades, opinan distinto? Y cuando científicos de un lado y científicos del otro te dicen cosas que no tienen nada que ver entre sí. ¿Qué hacemos? Lo plantea Luciana Geuna. Y quédate porque hay un pase. Ya venimos, dale. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Acero para hacer. Ternium. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Lanús nos une. Mazalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Vivamos Vicente López. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.